Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer muchísimo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Tú dirás, ¿por qué será que ella agradece tanto? Bueno, lo que pasa es que la palabra gracias es la llave que abre muchas bendiciones. Practícala día a día agradeciendo cada cosa que llega, así sea positiva, negativa. Bueno, agradecelo absolutamente todo y verás que las bendiciones comienzan a llegar a tu vida y la realidad en tu entorno y en tu corazón, en tu vida comienzan a cambiar. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, en la menor brevedad posible. Bueno, te quiero muchísimo, mi Acuario. Te llevo siempre en mi corazón, nunca lo olvides, y te llevo siempre en mis oraciones. Ahora vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy, en este día tan espectacular. Estas palabras de poder son para ti, mi Acuario. Desata tu espíritu, expresa tus dones y baila al ritmo sagrado de la vida. Bueno, ya sabes que en este mundo todo tiene un ritmo. Tu corazón, el agua, el universo se contrae, se expande. Bueno, entonces hazle caso a esos pensamientos tuyos y ve a tu propio ritmo. Bueno, cada uno lo tenemos. Te dicen también tus guías espirituales, experimenta la gracia, comparte tus dones con gracia. Y mira, te dicen que olas de inspiración están llegando hasta tu vida, hasta tu mente, hasta tu corazón. No seas sordo, no seas sorda a esas palabras que te vienen, ya sea por mensajes, por números, por plumas, por pensamientos. Te están llegando inspiración así al 100%. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas de pareja, solteros y economía. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Vamos a comenzar con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver nuestras parejitas, qué me les dicen el día de hoy. ¿Qué siente por ti esa persona especial realmente? Tú te estás preguntando en este momento. Es una persona que está muy triste. Es una persona que tiene los sentimientos así por el suelo. O sea, ha pasado algo entre ustedes dos. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Algo que le está llevando a replantearse, bueno, si es con esta persona con la que yo debería estar o no debería estar. Hay personas que realmente se evalúan esto y no se van así a la loca como diciendo, no, pues yo lo quiero y no importa lo que esa persona haga, diga o me haga o lo que suceda. No, hay personas que sí se evalúan, hay personas que ya están despertando como a esto de nuestros antepasados, que bueno, que permanecían, no importaba lo que sucediera. Bueno, tu persona especial es de este tipo de personas. Mira, es una situación bastante compleja la que está sucediendo en el corazón de esa persona. Yo te digo que es momento de que ustedes hablen, de que ustedes lleguen a acuerdos, de que evalúen realmente qué es lo que está sucediendo con la relación de ustedes, mis queridos acuarianos y acuarianas. Tal vez la relación de ustedes ha sido como muy superficial, como que casi no se ven o no tienen detalles el uno con el otro o cosas así, ¿ya? Es una situación bastante compleja porque existen unos sentimientos bastante fuertes por parte de uno de ustedes dos. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y la otra parte como que no tanto, como que no se ha preocupado, como que no tiene tanto esos detalles. Tu persona especial quisiera que las cosas fueran mejor, que resultaran mucho mejor, que casi que como que hacer un borrón y cuenta nueva entre ustedes dos. Eso es lo que quisiera tu persona especial precisamente contigo. Mira, en un futuro más bien cercano, mira,
La cuestión es que en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, no se pueden tomar buenas decisiones. No es aconsejable tomarlas ni cuando estés muy contento, ni cuando estés muy triste o muy furioso. O sea, los extremos no. Lo mejor es como quien dice que el agua de tu mente, que el pozo de tu mente sea así. Calmado, pausado, entonces podrás ver lo que hay en el fondo, ¿ya? Porque cuando el agua está muy turbia no podemos ver qué es lo que se esconde en el fondo de las situaciones. Entonces, si ustedes dos cambian como de estrategia de decir, bueno, vamos a hablar y vamos a definir esta situación por los dos, por el amor, por el respeto, por el cariño de los dos, por el tiempo de los dos, por el sentimiento de los dos. Defínanse definitivamente qué es lo que quieren ustedes con esta relación. Hay demasiadas personas involucradas en esta relación, opinando, diciendo cosas que te conviene, que no te conviene, y son personas que hacen como mucho ruido, ¿ya? El ruido no solamente tiene que ser de bulla, de gritar, de eso, no, a veces hay ruido mental de personas que lo ven a uno y como que no quiero que estés con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, como que quiero yo estar con esa persona. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay demasiadas cosas involucradas en esta relación y es momento de hablarlas ya mismo, es momento de aclarar esas situaciones. Bueno, mira, todo lo que tú hablas y todo lo que tú atraigas con tu voz, con tus pensamientos, es lo que se te está haciendo realidad. Entonces cuida muy bien lo que estás pensando, lo que estás deseando, y atrayendo con tus acciones, con tus pensamientos y con tus palabras, porque realmente se están haciendo realidad en este preciso instante. Tal vez te sientes desprotegido, desprotegida con respecto a esta relación. Yo te digo que no. Mira, el arcángel Miguel me dice que estás a salvo, que hay como un manto de protección alrededor tuyo y que realmente si tú lo quieres, pueden ustedes triunfar sobre lo que le está sucediendo en este momento en la relación de ustedes. Pueden triunfar definitivamente. Lo importante es que ustedes comprometan una palabra, se digan algo y lo cumplan, ¿ya? Este angelito me dice, no falles a tu palabra, a la palabra que tú le das a otra persona y a la que te das a ti mismo, a ti misma, ya sea cual sea la decisión que tú tomes, sé firme, ya, pero toma una decisión sabia, inteligente, calmada, no en medio de los sentimientos extremos, porque te digo que esa sería una decisión bastante mal tomada por parte de ustedes. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo hablamos, aclaramos nuestra situación y ponemos límites. Pongan límites a personas, a cosas, a actitudes, a todo. Pongan límites para que no permitan que les invadan su espacio. Bueno, un escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi acuario, que estás en esta relación. Te mando muchas bendiciones, mucho amor y muchísima luz. Ahora vamos con mis acuarianos y mis acuarianes que están solteritos y solteritas. Bueno, ¿qué me les pasa? ¿Qué me les sucede? Ustedes son unas personas firmes, unas personas de un carácter bien bonito, bien espectacular. Bueno, ¿qué me les ha pasado? Tal vez ha habido algún amor que no fue muy bien correspondido y me los tiene ahí pensando. Tal vez encontraste a esta persona inclusive teniendo relaciones sexuales con esa otra persona, o algo viste en redes sociales, o has sentido o sea, sentiste esa actitud de esa persona y tomaste la decisión de terminar esa relación, o esa otra persona tomó la decisión también de terminar la relación. Esta cuestión se ve bastante compleja. Yo diría que es muy posible que también exista un embarazo enredado en medio de toda esta situación. Pero ya dejaste a esa persona, déjala atrás, ya no vuelvas más con ese personaje. Si de pronto te llega a buscar, yo te digo que va a cambiar
por 1 o 2 días, pero el resto después va a seguir siendo la misma persona, bastante fuerte, bastante agresiva, o sea, en el sentido de que no te digo que te pegue, o pues tal vez sí, tal vez no, pero sí es como muy dominante esta persona, era muy dominante contigo, ya, o sea, esa persona no te ahogaba, así como que te asfixiaba, te tenía ya como, como puesta la mano en tu boca, en tus ojos, para que ni hables, ni escuches, ni veas, ni nada. No, es una persona que realmente no te convenía para nada. Y lo mejor que te pudo haber pasado fue esto, ya haber caído en cuenta de eso, porque al parecer tú como que estabas muy enredado, enredada con este personaje y como que no querías salir de ahí. Pero ya lo hiciste, sacaste la cabeza, sigue adelante, comienza a cumplir todos tus sueños y tus deseos. Ya verás que más temprano que tarde vas a encontrar a alguien muy bien, muy bonito para tu vida. Cuídate sí de envidias. Hay personas que te envidian mucho a ti. O sea, te mandan una mala vibra así espectacular. Y todo lo que tengas que decirles a esas personas, díselos. No te quedes con eso entre pecho y espalda. Hazlo con amor, con sabiduría, con mucha paciencia por ti, con mucho respeto, especialmente por ti. Tú ya sabes quiénes son esos personajes. Entonces, bueno, ya no te hagas el tontico, la tontica. Mejor aléjate de esas personas, porque esas personas no van a cambiar definitivamente. Bueno, son personas que te pueden estar llevando a situaciones bastante delicadas, bastante complicadas, y es mejor que te alejes de esos personajes. Aparte de que te dicen, te tienen envidia, te aconsejan mal y te están llevando por el mal camino. Si tú sientes que a veces como que no, que como que mucha rabia, como que mucha ira, como que los sentimientos te desbordan, yo te digo que busques alguna actividad lúdica, ya sea de pintura, o bailar, o nadar, o algún deporte, algo que te permita a ti canalizar esa energía que tú tienes en algo positivo. No lo canalices en algo negativo, más bien en algo totalmente positivo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo y yo me amo. ¿Listo? Ámate a ti mismo, a ti misma, y no vuelvas con ese personaje que esa persona no va a cambiar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios, bueno, como te dije, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con la economía. Bueno, ¿qué pasa con la economía, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas? Tal vez los resultados no fueron tal y como tú esperabas, pero yo te digo que más bien debe ser como más equilibrado, más equilibrada, con tus gastos, con todo lo que tú estás haciendo. Ese no es el momento de desbordarte. Viene la solución para ti, para ese problema, pero tienes que despejar más tu mente. Estás demasiado ofuscado, desesperado. Mira, acepta lo que tú eres, acepta lo que tú has venido a hacer este mundo, no solamente en cuanto a tu economía, y sé más equilibrado, sé más equilibrada. Este es un momento de cambios radicales en tu vida, no solamente en cuestiones económicas, sino en todos los aspectos de tu vida. Aprovéchalos, ya sean positivos o negativos, los acontecimientos que están sucediendo en tu vida. Aprovéchalos para crecer, aprovéchalos para avanzar definitivamente. ¿Listo? Mira, tienes que actuar ya mismo, no dejar en manos de otras personas, porque te van a estar discutiendo, te van a estar diciendo cosas que tal vez no sean ciertas, no sean verdades, y que tomes malas decisiones. Y ante todo, obra con humildad. ¿Listo? Obra con humildad, acepta los errores, acepta las cualidades y virtudes de los demás, pero en este momento es mejor guardar un perfil bajo, ya en cuanto a tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.